Esta palabra de Dios tiene una fuerza especial al contemplar la figura de San Jerónimo, y hemos dicho en la oración primera que sea vida dentro del pueblo de Dios, del cristiano. Por eso esta palabra, como siempre, es la palabra que nos orienta y que nos da vida. Ayer contemplábamos la festividad de San Miguel, Gabriel y Rafael, los arcángeles, y hablábamos como la existencia de los ángeles, que no es un invento de la nueva era. Los ángeles son obra de Dios, amorosa a la humanidad. El famoso ángel que acompañó al pueblo de Dios a través del desierto. El famoso ángel que nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestro caminar cada día, sintiendo su protección, aunque no captando su presencia. Por eso creo que a veces nos da vergüenza a los pastores hablar de que existen los ángeles. No es cierto, existen. Y tienen una finalidad de gloria a Dios, pero la finalidad es proteger y ayudar en esta obra de Dios. Y lo más bello de ayer que contemplábamos era la figura de Natanael, aquel israelita de verdad que dice el Señor. Y la figura de Felipe que le anima a que vaya aunque él se resiste. Esta es la misión de un cristiano, animar a otro hermano a que descubra la gran verdad de la vida que es Cristo el Señor. Y lo bonito, cuando se acerca a Natanael, contemplábamos que Jesús dice: este es un israelita de verdad. Ustedes han venido de lejos, diferentes comunidades parroquiales. ¿Queréis que si ahora Jesús se pusiese en medio de nosotros, nos diría: esta gente son cristianos de verdad? Y estos sacerdotes, me cuento, somos sacerdotes de verdad. Es un interrogante que tenemos que hacernos a la luz de los textos de ayer, que eran maravillosos, del Evangelio. Y lo más maravilloso es cuando el bueno de Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. No olvidéis que cuando subáis a los pinos o a la calleja a orar a la Virgen, tenéis que hacer esta expresión de fe: Madre, bendito el Hijo que nos diste, porque Él es el Hijo de Dios. Y hoy estamos en otras lecturas, pero siempre la palabra de Dios tiene esta finalidad: ayudarnos a calibrar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hemos leído la lectura del profeta Zacarías, y todos sabemos que el pueblo de Dios, después de atravesaron el desierto, aquel pacto, aquella Pascua, sufren el destierro a Babilonia por Nabucodonosor, necesitan mano de obra y cogen judíos y los hacen prisioneros, diríamos, para mano de obra. Viven diezmados, desconcertados por aquel drama tremendo que viven el pueblo judío, que es consecuencia, no olvidéis, de sus pecados. Como hoy, el drama que vive esta humanidad, una humanidad que vive como desnortada, cuando contemplaba por los medios de comunicación los derechos, de los animales, de los perros. Me hacía esta pregunta: ¿y los derechos que no les dejan de hacer? ¿Y los derechos de que les quitan de medio para que no den que hacer, la eutanasia? ¿Me comprendéis? Entonces el pueblo de Dios sufrió este destierro y esta realidad, consecuencia de su pecado. Esa expresión tan bella: en el pecado llevas la penitencia. Y creo que el pueblo de Dios vive esa penitencia hasta que les dejen salir de Babilonia e ir a Jerusalén. Las figuras que contemplábamos el otro día de Ageo, y entonces en Jerusalén empieza
construir el templo, pero sobre todo hay también un desconcierto tremendo, cada uno va a su rollo y no se preocupan de tomar en serio esa vuelta del destierro. Y este es el motivo por el cual Zacarías les abre el corazón para decirles: mirad, Dios por medio de Zacarías le dice: yo estaré con vosotros en medio de vosotros. Por eso no podemos tener miedo a este momento de la historia. Hay muchos Zacarías que nos dicen estas palabras: no tengáis miedo, yo estaré en medio de vosotros. En este momento, en esta sociedad que vivimos, en esta iglesia también, la iglesia del Sínodo, vamos a ver qué pasa, esta comunidad de pastores de la iglesia, que tenemos que tocar la campana de la alerta, decir: señores, la Virgen ha dicho, y lo sigue diciendo, obispos, cardenales, sacerdotes, vamos por mal camino. Hay muchos problemas que resolver en la iglesia. Y tenemos que plantearnos seriamente, construir, como os decía ayer, yo creo que también, el templo del Espíritu, el templo de Cristo. Cada uno de nosotros somos unas piedras vivas de este templo y tenemos que hacer la iglesia que Cristo quiso fundar, no la iglesia que estos vendedores ambulantes de profecías y de milagros nos quieren imponer. No, la iglesia de Cristo que emana del Evangelio de Jesús, el Evangelio de la verdad, sin olvidarle que es el cimiento de esta iglesia. Y esto es lo que hoy Zacarías también al pueblo le orienta y le dice lo que Dios le manda: yo estaré en medio de vosotros. Y esta expresión es muy bella: el Señor está en medio de nosotros, no hay por qué temer. Lo importante es que nosotros descubramos al Señor, que Él está en medio de nosotros. Y es más, que en este Evangelio hay también una realidad que hemos proclamado bastante seria. Cuando dice el Señor: meteos bien todos en los oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Aquella comunidad, aquellos discípulos, están impactados de los milagros, de las palabras de Jesús: sanar a enfermos, echar demonios, curar realidades serias, llenar todo su entorno de una armonía y de una paz. Pero cuando Cristo les dice: mirad, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, les anuncia la cruz. Y creo que esto es importante para nosotros. Jesucristo no es una droga que la tomamos y cuando pasa el efecto seguimos lo mismo. Garabandal no es una droga. ¿Por qué? Porque la fe es cruz y es amor. Muchas veces contemplamos a hermanos que dicen: yo iba a la iglesia, yo tal, pero cuando murió mi hijo yo me aparté. Creo que esto no es el camino correcto, el camino recto. No debemos de olvidar que el camino de la fe conlleva el camino de la cruz. No todos son aplausos, no todo es levantar las manos. La vida es cruz, es lucha. Y por eso la fe en Jesús nos garantiza ser firmes ante la cruz. Y además nos garantiza que la cruz no puede tumbarnos. ¿Por qué? Porque llevamos junto a nosotros una mujer, María, que estuvo al pie de la cruz de Cristo. Y creo que en este día, a la luz de este texto que hemos proclamado, cuando los discípulos tienen miedo a preguntarle, les da escalofríos, están viviendo un momento de euforia por esos milagros, por esas curaciones, por aquellas profundas palabras de Jesús, y cuando les dice esta gran verdad: meteos bien en los oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es un anuncio de su pasión y de su muerte, pero es un anuncio.
del amor y de la resurrección. De verdad. Esto se nos termina, este mundo, esta vida. Si creemos que la religión va a ser un paracetamol, como les digo a veces, un tranquilizante de nuestras vidas, no. La religión es para ver con claridad el camino del amor, que es el camino de la cruz a veces. Y para compartir también la cruz desde los demás. Pues yo te diría, y además me pido a mí mismo, en primer lugar, que a la luz del texto que hemos escuchado de Zacarías, como la voz de Dios que habla a través de Zacarías, no tengamos miedo. No tengamos miedo a este momento, a esta historia que nos ha tocado vivir, a esta corrupción, incluso en todos los aspectos, corrupción política, corrupción incluso, fijaros bien, estos compañeros no sé si les parecerá bien, pero también corrupción religiosa. No hay que engañarse. Y corrupción humana, somos de mucho pésame, pero después nuestra vida a veces deja bastante que desear. Y creo que esta lectura nos puede animar a vivir en esperanza, a saber que tenemos un cometido en la vida. ¿Cuál es? Dejarnos guiar por la palabra de la verdad del Evangelio de Jesús, que así nunca nos vamos a equivocar. Y guiándonos por el Evangelio de Jesús, caminaremos como hermanos, como esa marcha por la historia, ayudándonos cada uno. Y si alguno se le mete una china en el zapato, esperar un poco la marcha y ayudarle a quitar la china, porque tenemos que ir juntos. Seguro cuando vayáis a Los Pinos o a La Calleja, la Virgen os dirá: María, ¿qué tal estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu vida? Porque esto es algo especial. No podemos venir aquí a mascullar oraciones por mascullar oraciones. Eso es pobre. Venimos a abrir el corazón a la Virgen y decirle a la Virgen y escucharla y decirle: aquí estamos. Tú sabes quién soy, lo que tengo. Madre, ayúdame. Y es cuando ella nos llama por nuestro nombre y nos pregunta por el otro. ¿Y tu hermano? ¿Tu familia? Y esto es lo que esta lectura que hemos proclamado de Zacarías nos infunde, esta seguridad. No hay que tener miedo al mundo. Cristo está en medio del mundo, está con nosotros. Él está de nuestra parte, pero siempre pensando que la presencia de Cristo no es una presencia de droga ni de folclore. Es una presencia de cruz, de lucha. Y por eso la cruz nunca nos puede amilanar y sucumbir, no, porque sabemos que junto a esa cruz nuestra hay una mujer que nos ayuda a caminar, que es María. Por eso vais aquí o a Medjugorje o donde fuere, sí. Si no, sería un espectáculo teatral que no merece la pena ir. Entonces, en serio. Creo que un lugar donde decís que la Virgen se aparece en cualquier lugar es para encontrarse con Cristo e iluminar la vida desde esa gran verdad que María es el Evangelio vivo de Cristo. Y el Evangelio que hemos proclamado es maravilloso. La fe no es folclore todo. No es aplausos, no es esto y tal. No, ni el rosario a la Virgen tampoco es. Desde el corazón y desde el silencio. Y la fe realmente conlleva una tarjeta, un libro de instrucciones, la cruz. Y además las instrucciones de cómo tenemos que aceptar la cruz, con la verdad del Evangelio. No tengáis miedo. Él está junto a nosotros y la Virgen está